Pues muy buenas tardes, familia, ¿cómo están? Bien. Ahora somos muy poquitos. Todos los demás están viéndonos desde las playas, ¿verdad? Pues muy bien, pues vamos a seguir con nuestro estudio. Estamos viendo Colosenses. Acabamos de entrar a Colosenses y les recordamos que no se pierdan de ninguna de estos estudios que estamos viendo de Colosenses, porque son maravillosos y vienen en una continuidad. Entonces te invitamos a que puedas estar pues permaneciendo domingo a domingo escuchando la palabra, ¿verdad? Entonces abre tu Biblia ahí en Colosenses capítulo 1. Hoy vamos a ver del versículo 15 al 23. El título de este mensaje es Nuestro preeminente reconciliador. Vamos a ver el objetivo. Fíjate cómo dice el objetivo: reconocer la preeminencia de aquel que nos reconcilió consigo mismo mediante la sangre de su cruz. Así que vamos a reconocer que el Señor es preeminente. Hoy vamos a hablar algo acerca de esto, pero déjame recordarte un poquito lo que vimos la semana pasada para ponernos en contexto. Esta carta de los Colosenses, ¿te acuerdas que es una carta escrita por el apóstol Pablo? Y se le escribe a los Colosenses, pero hablábamos que el apóstol Pablo es muy probable que nunca haya pisado Colosas, ¿no? Nunca haya ido a la iglesia de los Colosenses. La Biblia nos menciona acerca de Epafras, que era un ministro fiel y que él es el que muy probablemente fundó la iglesia de los Colosenses. Sin embargo, Pablo está escribiendo a los Colosenses, a una iglesia que probablemente jamás él pudo visitar presencialmente, pero esta carta se las escribe con un objetivo. Es una de las 4 cartas que él escribió en prisión. Se cree que escribió en su primer encarcelamiento en Roma, ¿te acuerdas? Que estuvo encarcelado, y ahí en la cárcel escribió 4 cartas. Vamos a acordarnos un poquito cuáles fueron. ¿Te acuerdas cuáles fueron? Los Colosenses, Filipenses, Efesios y Filemón. ¿Te acuerdas? Estas 4 cartas que escribió el apóstol Pablo, y todas estas 4 cartas están muy parecidas entre ellas, porque se cree que las escribió casi al mismo tiempo, y de hecho fueron entregadas casi al mismo tiempo. Tú te puedes fijar que Colosenses y Efesios tienen muchas cosas en común. Hoy lo vamos a ver. Cuando vimos Efesios, que ya lo vimos, veíamos a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Hoy en Colosenses nos habla de Cristo como la cabeza de ese cuerpo. Y vamos a ver algunas otras cosas. Te recuerdo también, estamos viendo que Pablo, cuando los escribe a los Colosenses, les escribe por una razón, porque los Colosenses estaban metiéndose ideas extrañas en la iglesia de Colosas. ¿Te acuerdas cuando vimos Gálatas, cómo había algunos judíos que estaban metiendo esta idea de la circuncisión? Igual a los Colosenses les estaba pasando lo mismo, estaban metiendo cosas raras. Entre ellas, entre otras cosas, lo que estaban diciendo es que Cristo no es Dios. ¿Ok? Una de esas cosas raras que estaban diciendo es que Jesús no era Dios, que Jesús era un hombre eminente, no preeminente. Hoy vamos a ver la preeminencia de Dios, pero ellos hablaban de un hombre eminente. Y tú y yo hemos conocido hombres eminentes. Seguramente tú puedes decir, conozco gente eminente, y claro que la hay, ¿no? Quizá en algún momento has conocido, no sé, se me ocurre un médico, ¿no? Que es eminente, no es una eminencia y hace operaciones increíbles, y tú dices, este médico es una eminencia, y es un eminente. Has conocido a lo mejor alguna persona muy inteligente, algún científico, algún matemático, algún político, lo que tú quieras, ¿no? Una persona muy eminente. Pero estamos hablando de que Cristo no es eminente, sino es preeminente, ¿no? Es decir, que está por encima, brother. La preeminencia de Cristo es que Él está por encima de cualquier persona. Y los colosenses estaban siendo influenciados en esto, que Cristo era como cualquier hombre común y corriente, eminente, claro, era un eminente, sí, pero lo ponen a la par de cualquier ser humano. Y Pablo se va a encargar ahorita en los pasajes que vamos a ver, en los versículos que vamos a ver, Pablo se va a encargar de decir quién es Jesús. Y tú y yo vamos a aprender quién es Jesús, la preeminencia del Hijo de Dios. Por eso el título es Nuestro preeminente reconciliador. Y en el objetivo es precisamente reconocer esa preeminencia.
vamos a ver esa preeminencia. Incluso me acuerdo que en algún momento, no sé si tú por ahí viste que el presidente de la República, en alguno de sus tantas cosas que habla, mencionó acerca de Jesús. No sé si pudiste ver ese video. Y mencionando acerca de Jesús, él decía, no, pues es que Jesús es un luchador social, ¿no? Es el primer luchador social y no sé cuál. Y ponen a Jesús en un estándar, brother, donde no le corresponde estar a Jesús, porque Jesús no es eminente, es preeminente. Antes de cualquier eminencia es Dios, pero sobre todo, brother, no nada más es que sea preeminente, sino que es Dios mismo. Y hoy lo vamos a ver, así que vamos verso a verso, vámonos igual que siempre, verso a verso, versículo 15 de Colosenses 1. Fíjate cómo dice, empieza Pablo diciendo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Así que punto número 1, el Señor Jesús es la imagen misma del Dios invisible. Y esta palabra imagen es la palabra que se puede traducir como en nuestros días el ícono, ¿no? Es como una fotografía, es como la imagen exacta, ¿no? Como si tú le tomas una foto a alguien y tú dices, aquí está, esta es su fotografía, ¿no? Y lo reconoces perfectamente. Y Pablo estaba diciendo, Él es la imagen del Dios invisible, ¿no? Él es. Ahora, antes de seguirnos verso a verso, déjame hacerte otro comentario. Si tú examinas todo este pasaje que vamos a ver, del 15 al 23, te vas a encontrar la palabra él, como más de 10 veces. Te lo vas a encontrar. ¿De quién crees que habla en este pasaje? De Él, brother. De Él. Nos vamos a ver de Él. Y comienza diciendo Él es la imagen del Dios invisible, es esa imagen, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba con Felipe y con los demás discípulos y le pregunta a Felipe, Señor, muéstranos al Padre? ¿Y te acuerdas que le contesta a Jesús? Felipe, ¿cuánto tiempo tienes que estás conmigo y no has visto y me dices, muéstranos al Padre? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quién era entonces Jesús? Dios, ¿no? Y le dices, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y dice Felipe, ¿cuánto tiempo me has tenido aquí y no te has dado cuenta? Brother, ¿tú te has dado cuenta quién es Cristo? Cristo es Dios mismo. Jesús es Dios. Jesús le estaba diciendo a Felipe, yo soy Felipe, yo soy el Señor, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El que a mí viene no tendrá hambre, ¿no? El que a mí viene no tendrá sed jamás. No vas a andar buscando, cuando tú vienes a Cristo, no vas a andar buscando saciar tu necesidad por otros lados. ¿Cuánta gente anda buscando saciar su necesidad de muchas cosas en otros lados equivocados? Porque no ha venido a Cristo, brother. Porque no ha comido de este pan de vida. Y Jesús estaba diciendo, yo soy ese pan. En Juan, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, nosotros podemos ver los 7 grandes yo soy de Cristo. El primero es, yo soy el pan de vida. Y el Señor dijo, yo soy el pan de vida. El segundo es, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. No te vas a andar cayendo, brother. No vas a andar caminando a ciegas para estarte tropezando y en tu vida, en tu día a día, cometiendo errores uno tras otro, porque estás a ciegas y el Señor está diciendo, yo soy la luz, primero yo soy el pan. Si vienes a mí te vas a saciar. No vas a tener necesidad de andar buscando en los horóscopos, no vas a necesitar andar buscando en motivadores emocionales, no vas a andar buscando psicólogos, y no estamos hablando que la psicología esté mal, pero no es eso en donde tú te vas a refugiar. El Señor está diciendo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Otro de los grandes yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, porque en ningún otro hay salvación. ¿En quién hay salvación, brother? Dice la Biblia que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino ¿quién? Cristo. En Él hay salvación. Y Jesús estaba diciendo, yo soy. Entra,
¿no? Vas a ser salvo. O el otro gran yo soy es, yo soy el buen pastor. ¿Y qué hace el buen pastor? Su vida da por las ovejas. Es ese pastor que está dispuesto a venir y dar su vida por ti y por mí. Otro gran yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor te está diciendo, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. Y ahorita vamos a ver que que Pablo va a decir, yo el primogénito entre los que resucitaron, para que tenga sea el primogénito de todo, ¿no? La preeminencia en todo. ¿Ok? Otro gran yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ¿qué dice? Nadie va al Padre o nadie viene. ¿Cómo dice? Nadie viene, brother. Y si nadie viene, ¿qué estaba diciendo Jesús? Que Él es Dios. No dicen va al Padre, dice nadie viene al Padre. ¿Ok? Si no es por mí. Jesús es Dios y el último gran yo soy la vid verdadera. Y este ya se pone más pesado, brother, ¿no? Porque el primer gran yo soy es, yo soy el pan de vida. Ven a mí y come y no vas a tener hambre. Yo soy la resurrección y la vida, te voy a dar vida, ven a mí, ¿no? Y los primeros gran yo soy están increíbles, pero este último está un poco más pesado. Yo soy la vid verdadera, ¿no? Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que no está pegado a mí no va a llevar fruto. ¿Y qué va a pasar? Va a ser cortado, va a ser echado fuera, va a ser quemado y arde. Si tú lees ese pasaje, el Señor Jesús fue súper directo. Cortado, echado fuera, ¿no? Quemado y arde. Una descripción completa, porque si tú no vienes al gran yo soy, al que te da, al que te sacia, ¿no? Al que te da vida, al que es la luz, al que es el camino, al que es la verdad, al que es la vida, va a llegar un momento en donde si tú no lo reconoces, que también es la vid verdadera, y te pegas a Él, el Señor va a decir, separados de mí, nada puedes hacer, ¿no? Y concluimos esta parte del gran yo soy en Juan 8:24. ¿Qué dice Juan 8:24? Acompáñame, Juan 8:24, te voy a esperar, porque es increíble, brother. Este pasaje es increíble. Juan 8:24. Y avísame cuando lo tengas, por favor. ¿Listo? Fíjate cómo dice. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, si no crees que Él es, en vuestros pecados moriréis. ¿No? Felipe le está diciendo, muéstranos, yo soy Felipe, yo soy. Y si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si tú no reconoces quién es Dios, en tus pecados y en nuestros pecados vamos a morir, brother. Por eso Pablo está escribiendo, Él es la imagen misma del Dios invisible, Él es. Estamos reconociendo quién es Jesús. No es nada más un nombre eminente, Él es la misma imagen de Dios. Hay, no solamente en ese tiempo en Colosas, pero hoy en nuestros días tú puedes ver que hay muchas religiones que piensan que Jesús es una gran persona, ¿verdad? Pero no es Dios. Hay algunas religiones que piensan que Dios es del Antiguo Testamento, es Jehová, pero Jesús no es Dios. Y vamos a ver que la Biblia nos enseña que Jesús es Dios, ¿no? Es Dios mismo. Te voy a dar otro pasaje, Marcos capítulo 2. Te voy a contar la historia para no tomar mucho tiempo. En Marcos capítulo 2 hay una historia de un paralítico, seguramente te acuerdas, ¿no? Está Jesús en una casa en Capernaum y está enseñando la palabra de Dios, está enseñando el evangelio y se llena la casa, se abarrota la casa completamente, a manera de que no cabe ni un alfiler. Y entonces dice la Biblia que un hombre que estaba paralítico escucha de Jesús y entonces viene a Jesús para ser sano. Pero como estaba completamente lleno la casa, dice que los que venían con él lo ayudaron a subirse al techo, hicieron un hoyo, y me imagino que las construcciones
de entonces no eran como estas, ¿no? Porque imagínate, para hacer un hoyo aquí, nunca. Pero quizá era más sencilla la construcción, hicieron un hoyo y dice que bajaron al paralítico por en medio donde estaba Jesús. Y cuando baja el paralítico, Jesús lo primero que le dice, ¿qué crees que el paralítico iba buscando? Pues que el Señor lo sanara, ¿no? Iba buscando que el Señor pues lo curara, porque había escuchado hablar de Jesús. Pero lo primero que le dice Jesús es, hijo, tus pecados te son perdonados. Y dice la Biblia que por ahí había unos escribas, y déjame recordarte quiénes eran los escribas. Los escribas eran los que transcribían la ley, ¿no? Eran personas que se dedicaban a transcribir la ley. Así que eran personas muy, muy eminentes. Ellos sí eran eminentes porque conocían la palabra, porque la transcribían. Y dice que cuando escucharon a Jesús decir, hijo, tus pecados te son perdonados, empezaron a cavilar en sus corazones y dijeron, ¿quién es este? Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Y estaban en lo correcto los escribas? Sí, porque solo Dios podía perdonar pecados. Ellos sabían, porque ellos habían escrito, ¿no? Habían transcrito la palabra. Y dijeron, ¿quién es este? O sea, ¿por qué blasfema? Solo Dios puede perdonar pecados. Y entonces Jesús dice que escuchando lo que ellos cavilaban, ¿no? Les pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? ¿Qué es más fácil, brother? Pues simplemente, tus pecados te son perdonados, ¿no? Porque a ver, dile que se levante y sánalo. ¿Quién es el guapo que se avienta, no? A decirle, párate y sana, y sé sano. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, ¿no?, en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, ¿no? Y dice que de inmediato el paralítico se levantó y se fue a su casa. Ahora, déjame decirte algo, ¿no? Entre todo esto, dice que ellos se quedaron asombrados cuando vieron que el paralítico se levantó. Se quedaron completamente asombrados. Pero, ¿sabes? No captaron la referencia, brother. ¿Cuál era la referencia que el Señor les estaba dando? Que Él era Dios. Él era Dios. Y se los demostró primero perdonando los pecados. Y después, para que sepas, le voy a decir al paralítico y te voy a demostrar que soy Dios. Dos cosas que solo Dios podía hacer. Y lo hizo. Y ellos nada más se asombraron, se quedaron asombrados, pero no le reconocieron que Él era Dios. No captaron la referencia, brother. Por eso es bien importante que tú y yo estamos captando la referencia de quién es Jesús. Jesús es Dios. Es el único que puede perdonar pecados. ¿Quién es este? Solo Dios puede perdonar pecados, pues Jesús es Dios. Así que Pablo es lo que les está diciendo precisamente a los colosenses. Él es la imagen del Dios invisible. Él es Dios, no nada más es una persona eminente, Él es Dios. Y continúa diciendo, el primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado en Él. Así que lo primero que aprendemos es que Jesús es Dios, pero lo segundo que vamos a aprender es que Jesús es el creador del mundo. En Él fueron creadas todas las cosas. ¿Te acuerdas qué dice Génesis 1:1? ¿Quién se lo sabe? En el principio creó ¿quién? Dios, los cielos y la tierra. Entonces estamos viendo que creó Dios, ¿no? El que creó los cielos y la tierra, ¿quién fue? Dios, ¿ok? Ahora vamos a ver qué nos dice Juan capítulo 1. Acompáñame, Juan. Juan capítulo 1, versículos 1 en adelante. Te voy a esperar, igual avísame por favor cuando llegues ahí. Juan 1:1. ¿Listo? Perfecto. Fíjate cómo dice. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el Verbo? Cristo es el Verbo, porque si tú te fijas en el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, ¿no?
y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Te acuerdas? El verbo es Cristo. Y está diciendo Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces, ¿fueron hechas por Cristo o fueron hechas por Dios? Jesús es Dios. Fueron hechas por Dios. Jesús es Dios mismo. Jesús es Dios, brother. Por eso Pablo está diciendo, Jesús es Dios, es el creador del universo. No nada más es alguien eminente, ni alguien preeminente. Claro que es preeminente, pero no nada más es ahí, es Dios mismo. Es la imagen del Dios invisible, es el gran yo soy. Él es Dios y es el creador de todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Él. Te voy a dar otro pasaje, Hebreos capítulo 1, versículo 6. Hebreos 1, 6. No me acompañes ahí, nada más anótalo, te lo digo rápido. Y te cuento un poquito. Cuando estudiamos Hebreos, ¿te acuerdas que ya estudiamos la carta de los Hebreos y veíamos en el capítulo 1 y en el 2 que Jesús es superior a los ángeles y Jesús es superior a Moisés? ¿Te acuerdas cuando vimos eso? Igual, el autor de Hebreos estaba diciéndole a los hebreos que Jesús no tenía nada que ver con los ángeles ni con Moisés, es completamente superior, es el Hijo de Dios. Pero ahorita, hablando de eso, ahí en Hebreos 1, versículo 6 dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, es decir, a Cristo, dice, a los ángeles les dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, Él que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Eso dice de los ángeles, mas del Hijo dice, fíjate qué es lo que dice del Hijo, tu trono, ¿qué? Oh Dios, por el siglo de los siglos. Así que Dios mismo dice de su Hijo, tu trono, oh Dios, Él mismo, porque Jesús es Dios, eso es lo que dice de su Hijo, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, ¿no? Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y también dice, tú, oh Señor, y te das cuenta que Señor está con S mayúscula, es el Señor. Tú, oh Señor, en el principio, ¿qué hizo? Fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Te das cuenta cómo Jesús es Dios? ¿Tienes duda de que Jesús es Dios mismo? Jesús es Dios. Y continúa diciendo, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, fíjate qué pregunta, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? ¿A cuál de los ángeles, brother? Jesús no es un ángel, porque también esta era la creencia en ese tiempo con los colosenses, que estaban siendo influenciados, que Jesús podría ser un ángel. Bueno, ya no te lo dejo en un hombre eminente, pero a lo mejor es un ángel. Y Jesús no es un ángel, porque ¿a cuál de sus ángeles dijo, siéntate a mi diestra? Te pregunta la palabra, ¿a cuál? Pero del Hijo, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, tu trono, oh Dios. Jesús es Dios mismo, ¿ok? Así que poniendo esta base, Jesús es Dios, es la imagen del Dios invisible, es el creador de todas las cosas. Continúa diciendo, ¿no? Y de todas las cosas en absoluto, ¿no? Todas las cosas, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, ¿no? Todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué más? Y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y me recuerda a Romanos capítulo 11, anótalo por ahí. Esta cita sí te recomiendo que la anotes. Romanos 11, 36. Me recuerda Romanos 11:36, que dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Por Él, por medio de Él y para Él, brother.
son todas las cosas y a Él sea la gloria. Algo muy importante que estamos aprendiendo aquí, brother. Jesús es el centro del universo. No somos tú y yo. Hay una teoría que habla acerca de que tú y yo somos la razón de ser de todo el universo. Y es una teoría equivocada. La razón de ser del universo es Jesús. Porque todo es por Él y para Él. La gloria es por Él y para Él. Tú y yo no somos la razón de ser. Tú y yo no somos la razón de ser. Muchas veces hemos aprendido en algún momento, no, es que nosotros somos la razón. Por eso Jesús vino al mundo y porque nosotros somos muy importantes. No somos el centro del universo, brother. Fíjate lo que dice Isaías 43, versículo 7. Isaías 43, 7 dice: todos los llamados de mi nombre. ¿Tú eres llamado de su nombre? Sí. Fíjate, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. ¿Para qué te hizo, brother? Hemos sido formados para su gloria, para alabanza de su gloria, brother. Tú y yo hemos sido formados para darle la gloria a Él. Y a Él sea la gloria, ¿no? Romanos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Él es el centro del universo. Por Él gira todas las cosas. Tu vida y mi vida debe pertenecerle a Él. Y entonces, si no se trata de nosotros, ¿dónde quedan mis sueños, brother? ¿No? ¿Dónde quedan mis maravillosos sueños? Es que ¿dónde quedan mis sueños? ¿No? De ser gran, no sé qué, el gran artista o el gran empresario o ¿dónde quedan mis sueños, brother? Todo es por Él, de Él y para Él. Y Él es Dios. Y Él es Dios mismo. Ahora, déjame decirte algo, porque de aquí, de entender esto, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pero de no entender bien quién es Dios, de no entender bien quién es Cristo, de ahí surge el pecado. ¿Sabes cuál fue el pecado original? ¿Te acuerdas cuál fue el pecado original en el huerto del Edén de Adán y Eva? Algunos piensan que fue la desobediencia, ¿ah? Pero ¿sabes cuál fue el pecado original que nos dice la Biblia? ¿Qué le dijo Satanás a la mujer? Come del fruto, ¿y qué? Y serás como Dios. Come del fruto y entonces tú vas a ser el centro del universo. Come de este fruto y entonces tú vas a ser la razón. Lo que vas a importar eres tú. Come de este fruto y entonces tú vas a ser lo primero. Y eso es el pecado. Si tú quieres una definición de pecado en la Biblia, quieres entender qué es el pecado, te recomiendo un pasaje, Romanos capítulo 1, versículo 21 y versículo 25. Estos dos pasajes nos dicen qué es el pecado. Fíjate qué es el pecado. Romanos 1, 21 y 25 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ese es el pecado, brother. Cuando tú y yo no le glorificamos a Dios como a Dios. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. No entendieron que era Dios, brother. Sí lo glorificaron como alguien eminente. Sí lo reconocieron que Él era alguien eminente, ¿no? No, sí, Jesús es, no, sí, pues sí, es eminente. Pero no le glorificaron como a Dios. Jesús no nada más es alguien eminente, Jesús es Dios, Dios mismo. Y cuando la Biblia dice honra al Señor, ¿qué significa la palabra honra? Dar el justo valor, darle la importancia de vida. Y la Biblia está diciendo: no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué hicieron? Honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, ¿no? Ese es el pecado, brother. Cuando tú y yo nos honramos primero a nosotros y le robamos el centro de ser el centro del universo a Jesús,
y nos ponemos nosotros, somos nosotros importantes, mis sueños son importantes, mis deseos son importantes, todo lo que yo siento es lo más importante, no lo que Dios, pero el Señor está diciendo, yo te creé para mi gloria, no para la tuya. Tú y yo hemos sido formados para glorificar al Señor, y Romanos 1 nos está diciendo, no le glorificaron a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron. Y ese es el pecado. Oye, pero entonces si el pecado es no glorificar a Dios como a Dios, entonces, por ejemplo, el adulterio, ¿no es pecado el adulterio? Sí, brother, pero el adulterio es uno de los síntomas del pecado. Porque como no le glorificas a Dios, sino te glorificas a ti, tú te quieres honrando y dando culto a la criatura, entonces primero mi necesidad, ¿no? No, es que primero mi necesidad, y entonces caes en uno de los síntomas, el adulterio, ¿no? No le glorificas a Dios. Pero ¿cuál es el pecado entonces original? No le glorificaron como a Dios. Ese es el pecado original, brother. Y si tú te fijas, de ese pecado, cuando tú no glorificas a Dios como a Dios, cuando tú no reconoces a Dios como a Dios, ese es el pecado. Eso fue lo que hizo Adán y Eva. ¿Vas a ser como Dios? Sale. Entonces me voy a poner en su lugar de Dios. Sí, órale. Y ese es el pecado. Y a raíz de ahí vino uno de los síntomas, la desobediencia. ¿Ah? Y otro de los síntomas puede ser la mentira. Otro de los síntomas puede ser la fornicación. Otro de los síntomas puede ser todos los que tú quieras. Pero esos síntomas es de una causa original, de no glorificar al Señor como a Dios. Y Pablo nos está enseñando entonces aquí que todo es por medio de Él, por Él y para Él, y a Él sea la gloria, ¿no? Todo es de Él. Él es la razón de ser. Él es el centro de tu vida. Y si Él es el centro de tu vida, todo gira alrededor ¿de quién? De Cristo, ¿no? Todo gira alrededor de Dios. Todo gira alrededor de Él. Si Él es lo primero en tu vida, Él es lo primero en tu vida, brother, ¿toda tu vida gira alrededor de Él? Pregunto. Porque a veces en nuestra vida hacemos todo menos darle tiempo a Dios. Hacemos todo. Y a veces decimos, no me da tiempo de muchas cosas que quisiera hacer. No tengo muchas cosas que hacer y el día no me alcanza. ¿Has pensado en eso? Que el día no te alcanza para hacer tantas cosas que hay que hacer, pero te alcanza para hacer todo, brother. Te alcanza hasta para ver tu serie de Netflix que te encanta. ¿Te alcanza, sí o no? ¿Sí la viste o no la viste? ¿Estaba bien buena o no? Y se quedó bien interesante el capítulo y te dio tiempo para verlo, ¿no? ¿Te dio tiempo para ver tu novia o tu novio? Sí, te dio tiempo. ¿Te dio tiempo para hacer todas las cosas? Sí, te dio tiempo. ¿Te dio tiempo para el Señor? ¿Quién es tu prioridad? ¿Estás glorificándole a Dios como a Dios o nada más lo tienes como alguien eminente? ¿O no has entendido, brother, quién es Dios en tu vida? Para que le honres, para que le des el justo valor en tu vida, para que sea la preeminencia, la prioridad en tu vida. Si el Señor es la prioridad en tu vida, todo es por Él, de Él y para Él, todo. Y cada cosa que tú haces, lo consideras a Él, brother, no te consideras a ti mismo. El momento en el que tú y yo dejamos de considerar a Dios, deja de ser la prioridad. Tú puedes decir en tu mente, no, es que Dios, no, sí, Jesús es la prioridad, pero con tus hechos, dice Santiago, profesas conocer a Dios, pero con tus hechos lo niegas. No, no, sí, Señor es todo, pero ya cuando ves la de veras, no lo es todo en tu vida. No le das la prioridad. Y Pablo nos está enseñando entonces, no todas las cosas son creadas por Él, para Él, ¿no? Y Él es antes de todas las cosas, versículo 17 de Colosenses 1, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Fíjate bien, qué impresionante. Ya vimos entonces, número 1, que Jesús es Dios, la imagen misma del Dios invisible, ¿no? Jesús es Dios, es el gran yo soy. Ya vimos que Jesús es el creador del universo. Él es el que creó todas las cosas. Ya vimos que Él es el centro del universo. Todo fue creado por Él y para Él. Él es la razón de ser.
y nosotros hemos sido creados para su gloria. ¿Ok? Ya vimos esto, ahora vamos a ver lo que sigue. Si todo esto embona perfectamente bien, entonces Jesús es la cabeza del cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros, brother. Acuérdate que en los discipulados de Aprendiendo a Hacer la Iglesia hemos aprendido que la iglesia no es estas instalaciones, no son los muros. La iglesia somos tú y yo. No vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Y si tú eres la iglesia, el Señor, Cristo, Dios, es la cabeza de la iglesia. ¿Y qué es lo que hace la cabeza? Dirige al cuerpo. Entonces, ¿quién es el que te dirige, brother? El Señor es el que te dirige a través de su palabra. El Señor es el que nos dirige. Si tú eres la iglesia, si tú estás tomando tu función como cuerpo de Cristo, entonces el Señor es el que te dirige. Él es el que dirige tu vida, es el que guía tu vida. ¿Nunca has visto que el cuerpo mismo se dirija por sí solo, o sí? Si yo le digo a mi mano, ahorita tengo sed, ¿no? Y voy a tomar un traguito, aprovecho para tomar un traguito. Pero esta indicación, mi cabeza le da la indicación y entonces tomo el traguito de agua, ¿no? No has visto que tu pie empieza a irse por allá solo, ¿no? Empiezas a caminar así, ya me voy, ¿no? El pie no va por él solo, pero la cabeza es la que dirige. Y Cristo es el que nos dirige a ti y a mí. Y tú y yo como cuerpo de Cristo no somos una organización, somos un organismo vivo, un organismo vivo que tiene funciones. En tu cuerpo, cada parte del cuerpo tiene una función. Por eso es importante, hermano, que reconozcas cuál es tu función dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es tu función, brother? ¿Cuál es tu función? Algunos son oreja, ¿no? Otros son nariz, otros son, decía el pastor hace 8 días, otros son hígados. ¿Cuántos son, hermanos, hígados? Levanta tu mano, ¿no? Algunos son hígados, o somos, ¿ah? Pero hay una función en el cuerpo de Cristo. Y el Señor lo que busca es que tú y yo podamos desarrollar esa función. El Señor, si tú como parte de un cuerpo no funcionas, ¿qué es lo que pasa? Imagínate que alguno de los miembros de tu cuerpo no funciona. ¿Qué es lo que pasa? Lo cortan, ¿no? Si deja de funcionar alguna parte de tu cuerpo, es cortada. No está muerta, ¿no? Y tiene que ser amputada. Hay personas que sufren algún accidente y sus piernas dejan de funcionar y no pueden quedarse. Pues déjale las piernas, no, tienen que ser amputadas. Y tu función y mi función como parte del cuerpo de Cristo es esa. Tienes que encontrar tu función. ¿Cuál es tu función, brother? En el cuerpo de Cristo, ¿cuál es tu función? Acuérdate que no son puestos, ¿no? El Señor constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros maestros, ¿no? Y por ahí me faltó uno, profetas, ¿ah? El Señor constituyó, Él es el que te constituye y tú tienes una función dentro del cuerpo de Cristo. Si ya tienes un tiempo viniendo a la iglesia, por lo menos unos 2 años viniendo a la iglesia, ya te discipulaste y todavía no estás sirviendo, pues yo me preguntaría si te estás dando cuenta que si estás funcionando, brother. ¿Estás funcionando? ¿Estás funcionando? Es importante, brother, porque cuando tú y yo entendemos nuestra función, es que estamos vivos. Si no entendemos que tenemos que funcionar, podemos estar sin función. Y acuérdate que no es un puesto. Hay muchas iglesias que parece que estas funciones son puestos, brother. No es un puesto. No es un mercado para que sea un puesto. Con todo respeto, es una función. Y en una función, tú y yo hacemos la función. Ahorita que tomé agua, la que hace función es mi mano. Y es la que hace la función. Y no por eso el pie dice, entonces yo, ¿para qué sirvo? Pero al rato que vaya a caminar, el pie es el que hace la función y no la mano. Y cada uno tiene su función perfecta. En el cuerpo de Cristo es lo mismo, brother. Tú y yo tenemos una función. Alguien acomoda las sillas, brother.
Antes de que tú llegues, cuando tú llegas ya están perfectamente bien acomodadas y es una función. Alguien prepara todo allá atrás en medios y prepara todas las pantallas y todo lo que se transmite por la transmisión, prepara todo y cuando nosotros llegamos ya está todo listo y es una función. Alguien está dando clases en Club Semilla, como decía V, no estamos entreteniendo a niños, estamos dando clases, lo mismo que estamos viendo aquí, ellos también lo están viendo allá. Tus hijos están viendo lo mismo que estamos viendo aquí, allá, pero al nivel de ellos, igual los teens. Y es una función. Y cada función que hacemos es una función en que estás funcionando. Si eres parte del cuerpo, tienes que tener una función, ¿no? Y el Señor es la cabeza del cuerpo. Dice la plenitud. Te voy a dar un pasaje ahí en Efesios. Acompáñame, Efesios capítulo 1. Efesios 1, 19 al 23. Efesios 1, 19 al 23. Fíjate cómo dice. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Ok? Esa es la iglesia, brother. Y esa es la cabeza de la iglesia. Con Cristo estamos completos. Dice que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No necesitas nada más. No necesitamos nada más. Así que cuando tú vengas a la iglesia, cuando vengas más bien a la congregación, porque tú eres la iglesia, debes de saber que vienes no solamente a escuchar un mensaje, sino a recibir capacitación para poder llevar a cabo la función que Dios te ha dado. No nada más lo tomes como que sí, escuché el mensaje y estuvo padre y se acabó, sino tómalo como que estás siendo capacitado para llevar a cabo el propósito de Dios en tu vida. Eso es lo que vienes a hacer, brother. No a pasar un rato, no a quedar bien. En estos tiempos de Semana Santa, mucha gente hace muchas cosas, muchas tradiciones. Y lo hace para quedar bien. Escuchaba yo por ahí, fuimos a comer a un restaurante y ahí estaba la tele, ¿no? Y escuchaba la transmisión que estaban transmitiendo lo que el Vía Crucis ahí en Iztapalapa y no sé qué, todas estas cosas, ¿no? Y le preguntaban a una de las personas que estaba participando en esto, y bueno, pues tú danos tus impresiones, ¿no? No, pues es que esto yo lo hago pues primero para quedar bien conmigo mismo, ¿no? Para quedar bien conmigo mismo y para quedar bien con Dios. Entonces, esas son las ideas de la gente. Piensas que hacer cualquier cosa para quedar bien. No venimos aquí a la congregación a reunirnos para quedar bien con nadie. No necesitas quedar bien con el pastor, no necesitas quedar bien con nadie. Venimos a ser capacitados con su palabra para llevar a cabo el propósito de Dios en nuestras vidas. Si tú no vienes y te sientas en este lugar con la intención de ser capacitado para llevar a cabo el propósito de Dios, estás entonces con el propósito equivocado. Si piensas que nada más estás cumpliendo y ya cumplí y ya sale, ya cumplí, ahora sí ya puedo ir a hacer mi vida, ¿no? Puedo ir seguir a poniéndome en el centro del universo y ahora sí a darle rienda suelta que yo soy el primero, estás equivocado, brother. Venimos a capacitarnos para llevar a cabo el propósito de Dios, para que Él sea la cabeza, para que Él sea el que nos dirige. ¿Y cómo nos dirige? A través de su palabra. Él es la cabeza y es el que nos dirige a través de su palabra. Continuamos. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En todo tenga la preeminencia. Él es el primogénito. Y que en todo tenga la preeminencia y la tenga también en tu vida y en mi vida, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Es decir, en Él estamos completos. Cuando tú estás en Cristo, no te hace falta nada, brother. No te hace falta nada. Por eso el Señor decía, yo soy el pan de vida. Si de mí comes, no vas a tener hambre. No vas a querer saciarte en otro lado. Vas a estar completamente satisfecho. Él es la plenitud de todo, todo. En Él habitase toda la plenitud. Y por medio de Él
reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que otra de las cosas, vamos resumiendo, ya vamos a terminar, vamos resumiendo. Lo primero, Jesús es Dios, ¿ok? Él es el gran yo soy, es la imagen misma del Dios invisible. 2, Él es el creador del universo, es Dios mismo, creador del universo. 3, Él, todas las cosas por Él fueron hechas, por Él y para Él, y a Él sea la gloria, ¿no? Todo se trata de Él. Número 4, Él es la cabeza de nosotros que somos la iglesia. ¿Te das cuenta cómo vamos? Pero ahora, otra cosa que vamos a ver es que Él, Dios mismo, es el que vino a morir por ti y por mí. Y es lo que está diciendo aquí, por medio de Él reconciliar. Esta palabra de reconciliar, ¿reconciliar con quién? Consigo, con Dios. Pero está diciendo, fíjate cómo dice reconciliar consigo, porque ¿quién es Él? Es Dios. ¿Ok? Reconciliar consigo todas las cosas, ¿no? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que mediante la sangre. Y esto es muy importante, porque sí hubo un precio. El precio de la reconciliación tuya y mía, el precio de ese pecado de cambiar la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, ese precio tuvo que ser pagado. Y no fue pagado con cualquier cosa corruptible, no con oro, ni plata, ni piedras preciosas, ni cualquier cosa corruptible. El Señor no se mochó con una lana y dijo, bueno, ya aquí damos oro o plata o piedra. No, sino con la sangre preciosa de su Hijo derramada en la cruz, con la sangre misma de Dios mismo. Imagínate lo impresionante que estaba diciendo Pablo, el Hijo de Dios, Dios mismo murió por ti. No fue un hombre eminente. Fue el Hijo de Dios, Dios mismo muriendo y reconciliándonos consigo mismo, ¿no? Por eso 2 de Corintios 5:19 es un pasaje que nos hemos aprendido muchísimo y que nos gusta mucho, ¿no? Que Dios estaba en Cristo reconciliando ¿con quién? Consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, ¿verdad? El Señor estaba reconciliándonos, dice, mediante la sangre de su cruz. Y es muy importante que entiendas que el precio fue sangre, porque Hebreos también nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Era necesario la sangre, brother. Era necesario que el Hijo de Dios muriera. Era necesario, y sí hubo un precio, y fue su sangre. Y es importante que lo entendamos, porque si no entiendes cuál fue el precio, no entiendes que esa reconciliación fue mediante la sangre. Vamos a seguir. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Fíjate cómo primero nos dice que Jesús es Dios. Él es Dios. Ya nos quedó bien claro que Él es Dios. Y ahora nos está diciendo que Dios mismo en su cuerpo de carne. Ahí en el versículo 22, subraya esa parte, en su cuerpo de carne, porque el Señor se hizo carne. Él se hizo hombre. Esta era otra de las ideas que estaban metiendo en ese tiempo a la gente de Colosas, que Jesús, ¿cómo era posible que Dios se hubiera hecho hombre? Que eso era imposible, que eso no era verdad. Y Pablo le está diciendo, Dios mismo hecho carne, se hizo hombre, ¿no? Y en otra de las cartas que ya, de estas mismas 4 cartas de la prisión, en Filipenses 2, capítulo 7, dice, sino que se despojó a sí mismo, porque es Dios, ¿no? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. Así que el Señor sí estuvo en tu condición y en mi condición, ¿no? Estuvo en esta condición de carne. En Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es el sumo sacerdote que traspasó los cielos? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo, ¿cómo? Según nuestra semejanza, en carne, brother, pero sin pecado. ¿Ok? Así que el Hijo de Dios sí vino, y vino en carne. Estuvo conforme a nuestra semejanza, fue tentado en todo. Es Dios mismo, haciéndose hombre. Dios mismo. ¿Te acuerdas que nos aprendimos primera de Timoteo 3:16? Me parece que es. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Y qué dice? Dios fue manifestado en carne. Dios. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, pero te empieza diciendo, ¿quién? ¿Jesús? No, te dice Dios. Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo hombre. Es Dios mismo. Jesús es Dios. Jesús es Dios y fue manifestado en carne y vino a morir por ti y por mí. Fíjate, todo esto, Dios mismo muriendo por ti y por mí por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y esto es increíble, porque en su muerte, mi hermano, tú y yo, ya lo vimos en Gálatas, por las obras de la ley, ningún hombre podrá ser justificado. Por muy bueno que tú puedas ser, no vas a poder ser justificado. Y si me porto bien con eso, no, brother. Y si dejo de hacer todas estas cosas malas que he hecho, con eso, no te alcanza. Lo vimos en Gálatas, no nos alcanza. Nuestras mejores obras, las mejores obras que tú puedas pensar que puedes hacer, dice la Biblia que son como trapos de inmundicia. No nos alcanza, brother. Las mejores obras no nos alcanza. Por eso tuvo que venir alguien a justificarnos. Dios mismo, la misma imagen del Dios invisible, se hizo carne. Sí estuvo en carne. Pablo les está diciendo, Dios mismo se hizo carne. Punto. ¿No? ¿Te queda dudas? Se hizo carne para justificarte a ti, para morir, para pagar el precio. ¿Cuál fue el precio? Sangre. No fue oro, no fue plata, no fue piedras preciosas, fue la sangre preciosa de Cristo. ¿Qué logró con ese precio, brother? Justificarnos a ti y a mí. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo no había conocido pecado, pero lo hizo pecado. Llevó nuestros pecados, cargó nuestros pecados, para que nosotros, ¿no?, fuésemos ¿qué? Hechos. Tú y yo sí habíamos pecado, Él no había pecado, pero Él cargó con nuestros pecados, para que ahora tú y yo seamos hechos justicia de Dios en Él, es decir, hemos sido justificados. Ahora tú y yo, si nos presentamos delante de Dios, ¿sabes cómo nos ve el Señor? Como justos. ¿Sabes cómo te ve el Señor? Como justo. Pero no te creas que te ve como justo porque eres bien buena onda, brother. Porque ya te estás portando bien, porque ya has cambiado. Te ve como justo por la sangre de su Hijo, porque esa sangre hace que el Señor te vea como justo, porque fue el precio. Decíamos en la célula, y les comentaba a los hermanos, en algún momento yo llegué a pensar, qué injusto es que una persona, un asesino, ¿no? Imagínate una persona que mata a otra persona y de repente ya la mató y ya provocó una desgracia en la familia porque mató a una persona, hizo un daño terrible, y de repente se arrepiente, se muere y se va al cielo. ¿Tú crees que es justo? No es justo, brother. No es justo. No es justo. ¿Merece pagar? Sí merece pagar. ¿Merece la muerte? Esa persona que mató, sí merece la muerte. ¿Merece que se derrame su sangre? Sí merece que se derrame su sangre. ¿Pero qué crees? Que hubo un precio. Otra sangre se derramó para que Él no pagara el precio. Esa sangre fue la sangre de Dios mismo, derramada en la cruz para pagar el precio. Por eso, cuando esa persona que es un asesino mata, hace un daño terrible, pero se arrepiente,
y es justificado por la sangre, accede a la justicia de Dios, al precio que el Señor pagó, y ahora él es justificado. No porque sea bien buena onda, porque merece morir, pero porque ese precio ya se pagó. ¿Y quién lo pagó? ¿Alguno de nosotros? Nuestra sangre no hubiera servido si tú y yo hubiéramos dicho: es que yo soy bien buena onda, bien buena persona, no le hago mal a nadie y ahora yo doy mi vida. No sirve mi sangre. Es la sangre de Cristo, y con la sangre de Cristo es justificado. Por eso aquí Pablo está diciendo: ¿para qué? Para que por medio de su muerte, versículo 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos. ¿Cómo te va a presentar ahora? Santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. Es la única manera en la que tú y yo podemos presentarnos santos y sin mancha e irreprensible. ¿De qué manera tú crees que tú y yo, por nuestros propios méritos, por nuestros propios talentos, por nuestras propias virtudes, nos pudiéramos presentar delante de Dios sin mancha? ¿Quién crees que de los que estamos aquí pudiéramos decir: yo me presento delante de Dios sin mancha? Nadie, brother. ¿Irreprensibles? Nadie. Santos, hemos sido apartados, pero todo es por Él. Todo es Dios, Dios mismo, por Él, de Él, para Él, el Creador muriendo en la cruz, y ahora te está diciendo: pues ese Creador murió por ti. Ese Creador, Dios mismo muriendo por ti. ¿Te das cuenta de la magnitud, de la preeminencia de Dios? ¿De quién estamos hablando? De la preeminencia del que nos reconcilia, muriendo en la cruz para reconciliarnos consigo mismo. Es Dios mismo, ¿no? Y ahora te presentas santo, sin mancha e irreprensible delante de Él. Otro pasaje, ¿no? Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, ¿no? El justo por los injustos. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, fue gratis, ¿no? En Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿En qué? En su sangre. ¿Te das cuenta? En su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Para que su sangre, no con oro ni plata ni piedras preciosas, sino con su sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. La sangre. Y dice: para manifestar por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Y ahora manifiesta la justicia, ahora tú eres justo, ¿no? Ahora yo soy justo. Y somos, no merecíamos eso, pero ahora somos por Él. Por Él nos ha hecho justos. Dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe. ¿Tú eres de la fe? ¿Sí? Entonces has sido justificado. Si tú eres de la fe, ahora tú has recibido la justicia de Dios en tu vida. Ahora tú y yo estamos justificados. Versículo 23. Y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído. Si en verdad permaneces, brother, porque puede ser que no permanezcas. Si en verdad permaneces, alguien lo ha oído, brother, y no va a permanecer. Alguien va a escuchar. Por eso el Señor Jesús dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Si tú tienes hoy oídos para oír, brother, oye, ¿no? Y si en verdad permaneces fundado y firme en la fe, y sin moverte de la esperanza del evangelio que has oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, dice, fui hecho ministro. Así que concluimos, mi hermano. Concluimos y con esto terminamos. El Señor no es alguien eminente, es preeminente. Es el primero, está por encima de todo, pero ni siquiera tiene que ver en nada con la gente más eminente. En nada, es Dios mismo. Es Dios mismo, es el creador del universo, ¿ok? Y Él tiene que ser la preeminencia en nuestra vida. Vamos a glorificarle como a Dios. Él tiene que ser lo primero en nuestra vida. Todo es por Él y para Él. No somos la razón de ser, brother.
Fíjate que cada vez que cantamos nosotros las alabanzas, hoy que estábamos en la alabanza y estábamos escuchando las alabanzas, yo dije, oye, es que es increíble. O sea, todo lo que cantamos es increíble, es lo que estamos viendo. Que tuviéramos tantita conciencia de lo que cantamos, brother, cuando estamos cantándolo, ¿no? Son increíbles las alabanzas. Había una alabanza que decía: eres alfa, omega, principio, el fin, el creador, el Mesías, ¿no? Me gozo en ti, tú eres mi Señor, viviré solo por ti. ¿Te acuerdas que decía esto es alabanza? Y si es el Señor de tu vida, tú eres el Señor. Si es el Señor de tu vida, cuando cantas esta alabanza, le estás diciendo al Señor: sí, Señor, tú eres el Señor, tú eres el principio, tú eres lo primero en mi vida, tú eres la preeminencia en mi vida, tú eres el centro de mi vida. Qué impresionantes son las alabanzas, mi hermano. Por eso te invitamos a que llegues temprano y disfrutes de este tiempo de alabanza donde tú puedes manifestarle al Señor con todo tu corazón lo que Él es, lo que has aprendido de Él. Y entonces cuando estás parado allá, estás cantándole al Señor lo que Él es. Señor, tú eres todo esto, tú eres el creador, tú eres todo, Señor. Y si tú has entendido este mensaje, quién es Dios, Él debe ser el centro de tu vida, mi hermano. Él debe ser lo primero en tu vida. Él debe ser la preeminencia en tu vida, la preeminencia antes que tu esposa, antes que tus hijos, antes que tu trabajo, antes que estés afanado en otras cosas. Dios debe ser la preeminencia en tu vida, ¿ok? Vamos a orar, chicos. Cierren sus ojos. Padre, te agradecemos, Señor, por este tiempo maravilloso de tu palabra, Señor. Gracias por esta carta a los Colosenses, que tú nos abres el entendimiento de saber quién eres tú, Señor. ¿Con quién estamos hablando, Señor? No estamos hablando simplemente de alguien eminente. Estamos hablando de Dios mismo. Tú eres Dios, Señor. Tú eres el Señor mismo, Padre. Y ayúdanos a entender la magnitud de poderte llamar Dios, mi Señor, como decía el salmista, Señor, ahora que hemos estado viendo también los salmos, Señor. Ayúdanos a entender que tú eres el Señor, el Dios del universo, Señor, el que moriste por nosotros, el que es la cabeza, Señor, el que nos dirige, Padre. Queremos glorificarte, Señor, queremos que tú seas el centro de nuestra vida, Señor. Queremos darte a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra, todo es por ti, por ti, para ti, Señor, y a ti sea la gloria, Señor. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria, Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos de los siglos, Señor. Amén.